Lo cierto es que el sindicato lleva hablando de cuidados y lleva impulsando, yo creo que de una manera muy potente en los últimos años, todo lo que tiene que ver con los cuidados, con la estrategia de cuidados, con el trabajo, lógicamente, de porque básicamente son mujeres en el mundo de los cuidados, y por tanto no es un léxico ni es una narrativa que a estas alturas no sea nada extraña, ¿no? Y este es un tema de reciente incorporación al discurso habitual de una organización sindical como la nuestra, no porque no se hubieran hecho cosas en su día, sino porque en los últimos años creo que, al calor de varias cuestiones a las que ahora haré alguna referencia, todo lo que tiene que ver con la estrategia de cuidados, todo lo que tiene que ver también con la estrategia europea de cuidados ha cobrado una relevancia muy importante, ¿no? Yo empezaría por hacer una referencia a algo que creo que es muy importante en este momento, muy relevante, porque creo que es uno de los dos aspectos en los que se dirime qué tipo de sociedad generamos en el medio y en el largo plazo, ¿no? Yo creo que el gran reto a grandes rasgos que tiene el mundo del trabajo, el mundo sindical, el mundo de la izquierda, el mundo progresista, es la recomposición de lo que en su día se vino a llamar un contrato social, el contrato social, ¿no? Pero un contrato social pensando en el siglo XXI, ¿no? Las bases constitutivas del contrato social que surge de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra mundial, de esos 30 años previos a la irrupción del neoliberalismo, es un compromiso, es una serie de entendidos, de sobreentendidos, de acuerdos globales para construir sociedades donde una serie de contingencias que suceden en la vida de las personas decidimos comúnmente protegerlas de forma común, de forma colectiva, con una fuerte implicación del espacio público, con recursos, lógicamente, para ello y, por tanto, ligado a una progresividad fiscal y a una suficiencia de los sistemas fiscales que hacen que el mundo del trabajo, por ejemplo, no se sustancie simplemente en relaciones mercantiles de oferta y demanda, sino que se articule en torno a una serie de conceptos legales como la negociación colectiva, como el carácter tuitivo del derecho laboral, que es muy relevante para entender las sociedades europeas o las sociedades occidentales de la segunda parte del siglo pasado, ¿no? Sistemas de sanidad, donde el espacio público también asume un montón de contingencias y hace que las personas en general puedan acceder a servicios universales de sanidad, o servicios vinculados a la educación. Una educación que también prácticamente se universaliza, sobre todo en los países que despliegan con mayor intensidad estos modelos de contrato social, de modelo social de sociedad, ¿no? Contingencias vinculadas a la vejez, los sistemas públicos de pensiones. Es verdad que con distintos niveles de protección, con distintos niveles de relación entre los salarios y la cuantía de las pensiones. Hay sistemas mixtos, donde una parte también son sistemas capitalizados, pero en buena parte se despliega, como digo, un sistema público de pensiones que protege la contingencia de la vejez, así como del desempleo, ¿no? De los momentos en los que las personas pierden por circunstancias el empleo y tienen rentas sustitutorias de distinta intensidad, ¿no? Y en todo ese contrato social, que define un poco esos 30 años gloriosos de los 50, como digo, la irrupción del neoliberalismo, cuando en Estados Unidos y en Gran Bretaña surgen Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en todo ese modelo de contrato social hay una parte de esos compromisos, de las contingencias de las personas, que no se cubren desde el espacio común, desde el espacio público. Y es todo lo que tiene que ver con el cuidado. ¿Y por qué no se cubre desde ese espacio público? Porque se decide de una forma más explícita o más implícita que el cuidado se imputa en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, fundamentalmente a las mujeres. Y ese es un marco que, digo, más explícito o más implícito, hace que no se piense una estrategia de cuidados potente hasta fechas muy recientes en nuestras sociedades, ¿no? Y claro, se define la necesidad de unas estrategias de cuidados, de una implicación del sector público en los cuidados, cuando hay un serio cuestionamiento precisamente del despliegue de los contratos sociales después de la secuencia de crisis que hemos vivido desde el año 2008 hasta estos días, ¿no? Y en este viaje estamos. En este viaje estamos. Yo creo que las estrategias de cuidados y que las políticas de cuidados son
fundamentales. Y debe ser una de las mayores banderas que tenemos que erigir en esa recomposición del contrato social del siglo XXI. ¿Por qué? Lo habéis explicado, aunque no lo he oído, estoy seguro que ha sido así, mucho mejor de lo que lo pueda hacer yo. Porque afectan a contingencias muy importantes de las personas, pero además, y es donde yo quería poner el foco, porque insisto, estoy seguro que en las otras cuestiones también lo habéis puesto de forma muy nítida, en dos elementos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Uno, en que estos cuidados se tienen que canalizar a través de empleos de calidad. No es ninguna casualidad que los niveles salariales, que los niveles de precariedad vinculados a las empresas o a los sectores que se dedican a los cuidados sean bajos salarios y hayan sido históricamente relaciones laborales muy precarias. Está íntimamente relacionado porque el cuidado en el ámbito laboral también está profundamente feminizado. No es ninguna casualidad el uso del tiempo parcial, la existencia de bajos salarios con el hecho de que sean sectores particularmente feminizados. Y son sectores que no se han incorporado al núcleo duro, como digo, de ese contrato social de esos servicios públicos. En general, las administraciones públicas no han acabado de asumir la responsabilidad sobre cómo se prestan los cuidados. A través de procesos de subcontratación, de externalización y de licitación, normalmente en condiciones que garantizan la precariedad de las condiciones laborales y, ojo, las precariedades también muchas veces en la configuración de los servicios. Es muy difícil dar un buen servicio de cuidado a una persona dependiente, a una persona mayor, a un niño o a una niña, si las profesionales que trabajan en esos sectores tienen salarios de miseria, tienen una especie de concepto casi complementario de las rentas familiares mediante su propio salario. Hay que valorizar el trabajo de los cuidados. Por tanto, como sindicato, esto es una reivindicación evidente y una reivindicación absolutamente principal. Pero luego hay otro motivo muy importante. Todas las brechas de género que se dan en el mundo del trabajo, empezando por la salarial, pero no solo la salarial, tienen directa relación con la feminización de los cuidados. No me tendré que extender mucho en esto, porque estoy seguro que todas y todos lo sabéis con absoluta certeza, ¿no? Pero las brechas salariales entre hombres y mujeres se inician cuando se acercan o cuando llegan las edades de maternidad/paternidad. Lo hablábamos antes de entrar. No es solo que las mujeres suelen asumir de forma casi total o de forma muy mayoritaria las excedencias, las reducciones de jornada cuando llega el cuidado de los hijos o de las hijas. Es que la vida relacional vinculada al mundo del trabajo, que muchas veces explica los procesos de, ¿cómo diría yo?, de promoción o no promoción dentro de una empresa, esos procesos muchas veces están relacionados, más que con elementos objetivos, con la capacidad relacional que tenga el trabajador o la trabajadora. Y si la mujer es la que se va a cuidar y desaparece de los espacios informales de la empresa o del centro de trabajo, pierde pie en cómo se configuran, como digo, las carreras profesionales. Es evidente que el hecho de que el 75% de la contratación a tiempo parcial en España sea femenina está íntimamente relacionado también con esos cuidados, con esa feminización de los cuidados. Es evidente que las discontinuidades profesionales de las mujeres son las que en buena parte explican esa brecha salarial. Es evidente que tenemos muchos pluses salariales que tienen sesgo de género y que hay que revisar en el marco de la negociación colectiva. Si se priman más características vinculadas a la masculinización del empleo, acaban repercutiendo en los conceptos salariales. Si la presencialidad está mejor pagada que otras características más feminizadas de los empleos, y son las mujeres las que tienen menos presencialidad porque tienen otra forma de vincularse a los cuidados, esto acaba abriendo las brechas salariales, que finalmente explican las brechas de pensiones. Por tanto, la capacidad de desplegar una estrategia de cuidados y los efectos múltiples que generaría son virtuosos en todos estos terrenos. Primero, porque hay que cuidar a las personas, porque hay que cuidar a los niños y a las niñas. El acceso a la educación infantil de 0 a 3 años tiene un sesgo de clase evidente. Más del 65% de las familias con rentas altas meten a sus niños o a sus niñas
en los ciclos formativos, en los ciclos educativos de 0 a 3 años. Solo el 26% de las familias de renta baja pueden permitirse hacer esto. Y esto implica que las mujeres de las clases más subalternas, de las clases peor pagadas, son las que tienen que abandonar sus carreras profesionales porque todavía existe, aunque esto se ha corregido en parte, pero existe una feminización evidente en este terreno. Es, por tanto, un elemento central desde un punto de vista sindical, de condiciones laborales, de condiciones de trabajo, de nicho de empleo, evidentemente. Hay mucho empleo que generar en el ámbito de los cuidados, valorización de esos empleos, vincularlos a procesos de formación permanente. Es muy curioso que muchos de los trabajos de cuidados en general se han considerado poco cualificados. Y es absolutamente alucinante. No hay nada que necesite más cualificación en la vida que saber cuidar a alguien. La necesidad de vínculo emotivo, pero también de otro tipo que tú tienes en un cuidado, ¿no? No se puede minusvalorar este tipo de empleos. El efecto que tendrían sobre el conjunto de las brechas salariales e incluso la importancia del cuidado a la hora de generar vínculo social, a la hora de generar comunidad, a la hora de cubrir las contingencias cuando la gente está en esas necesidades, ¿no? Y yo no me voy a ir, sé que habéis hecho alguna aproximación, pero yo no me voy a ir de aquí sin hablar un poco de lo que ha pasado en estos últimos días en España. Porque en realidad tiene mucho que ver con esto. Lo que ha pasado en España me estoy refiriendo lógicamente a la irrupción, no ya de una extrema derecha absolutamente asilvestrada y una extrema derecha absolutamente crecida en su, no sé, en la inmundicia del mensaje que traslada, ¿no? Sino es muy curioso algunas de las cosas que se han oído en este país en los últimos días y por lo que he oído alguna referencia se ha hecho, ¿no? La justicia social. Ver que la justicia social es un elemento aberrante. Fijaros cómo el elemento más constitutivo del mensaje actual de las extremas derechas es la defensa de las viejas jerarquías expresadas de modo reaccionario, de las viejas jerarquías de género, de las viejas jerarquías de homogeneidad sentimental o de homogeneidad racial, de las viejas jerarquías entre quién manda y quién obedece, de quién dirige una empresa y quién obedece en una empresa. Toda la explicación de la propuesta de las extremas derechas hoy en día consiste en una defensa reaccionaria de las viejas jerarquías. Y por eso hay un odio visceral de los nuevos fenómenos populistas de extrema derecha al feminismo y al sindicalismo. Al sindicalismo porque ya es un clásico movimiento de empoderamiento de las clases subalternas, pero el feminismo porque ha dado el gran salto adelante en la puesta en valor, en, como se dice ahora, el empoderamiento ni más ni menos que de más de la mitad de la población. Y esto está generando una reacción muy importante, ¿no? Y luego el discurso sobre desvincular a la sociedad, el discurso antiimpuestos, el discurso que la justicia social no solo es aberrante, sino que es un robo porque parte de la envidia y requiere arrebatar recursos a los que los han ganado con el sudor de su frente y de su talento, valiente talento, para ponerlo a disposición de los que no son capaces ni siquiera de sobrellevar su propia vida. El discurso es atronador y precisamente si hay algo que cuestiona ese discurso es el vínculo, es lo común, es el cuidado desde lo común. Y, por tanto, creo que el contrato social encuentra, como digo, en el marco de los cuidados un nuevo hito que tenemos que defender y que tenemos que teorizar e impulsar desde las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas tienen que ser performativas. Tienen que ser performativas. Cuando las derechas y las extremas derechas alcanzan el poder, hacen política que modifica la sociedad. Que modifica la sociedad. No es solo narrativa, no es una pugna de narrativas. Son políticas que tienden a disolver la sociedad, a privatizar la sociedad, a buscar esa ruptura de contingencias que se cubren en lo común. Y por tanto, cuando desde el progresismo, cuando desde la izquierda se alcanza el poder, hay que hacer las políticas contrarias, generar vínculos de necesidad común
Y creo que esto es muy importante entenderlo. Es un momento en el que los bárbaros están a la puerta de la ciudad. Yo creo que hay que empezar a decir algunas cosas por derecho. Los bárbaros están a la puerta de la ciudad amenazando con entrar a saco. Y las elecciones europeas son una fecha fundamental en el devenir del futuro. Y es muy importante tener todo esto en cuenta. Hay cambios importantes en el mundo. Hay cambios importantes en el mundo, cambios geoestratégicos, transiciones de mucho calado al que ahora pues tampoco voy a hacer grandes, porque sería poco salirme del tema y seguramente consumir más tiempo del estrictamente necesario. Pero en este momento nuestro país o nuestro continente no se puede permitir dar pasos atrás. Las transformaciones en marcha no se pueden hacer frente apelando a viejas certezas que no van a volver. La transformación energética, la transición energético-ecológica se va a hacer sí o sí. Y si no se hace en Europa, se hará en Estados Unidos, se hará en China, antes o después. Y es el momento de aprovechar la oportunidad para tratar de generar un modelo distinto de generación de energía que permita una industria distinta, que permita una fiscalidad distinta, que permita unos servicios públicos distintos. Es un momento de cambiar el paradigma. Estamos hablando de la importancia de impulsar una estrategia de cuidados impulsada desde el sector público, con responsabilidad pública, más allá luego de cómo se gestione cada uno de estos servicios, pero con responsabilidad pública indelegable, y es el momento también de recuperar el valor de las políticas públicas, por ejemplo, respecto al desarrollo industrial, que estaba anatematizado hace apenas unos pocos años y que hoy cobra un valor importante. Hay que entender la importancia del momento histórico que estamos viviendo. La importancia del momento histórico que estamos viviendo, porque yo considero que lo que hemos vivido en Madrid en estos últimos días no es ninguna anécdota, no es ninguna batalla diplomática nada más, o no es ningún regate en corto ante la proximidad de unas elecciones. A lo mejor también es todo eso, pero lo que subyace detrás de todo esto, amigos y amigas, en mi opinión, es un desafío civilizatorio. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. Es que un señor como Javier Milei viene y dice lo que dice. Y dice que hay que romper los elementos constitutivos del Pacto Constitucional Español, por ejemplo. Pero es que dice que hay que romper los elementos constitutivos de los consensos que se generaron incluso sin acabar la Segunda Guerra Mundial, que bastante han sufrido ya, como digo, en los vaivenes de los últimos 30 o 40 años. Por tanto, creo, perdonadme por haberme ido un poco por peteneras y por haber tirado igual muy para arriba, pero yo creo que no es un momento para hablar de los pilares de ese contrato social del siglo XXI que tenemos que tratar de impulsar, de reconstruir, de reforzar, incluyendo, como digo, los cuidados a los ya clásicos del modelo social español o europeo. Creo que hoy en día no se puede hacer este debate o una exposición en este terreno sin situarnos en el reto, insisto, civilizatorio, en el que creo que nos empezamos a enfrentar cada vez de manera más nítida. Y con lo que ha ocurrido en días como el sábado y como este glorioso domingo en Madrid, pues son elementos para ponernos en guardia. Por tanto, nada más. Gracias, como digo, a las fundaciones por haber organizado, a todas las personas ponentes que no os he oído, pero por lo que me ha ido llegando a lo largo del día, de la tarde más bien, me han dicho que han sido extraordinarias las intervenciones y, desde luego, para Comisiones Obreras es muy relevante, es muy importante desde un punto de vista sindical, pero también desde un punto de vista social y de construcción de sociedad, un fuerte impulso, y le vamos a también a pedir al Gobierno que continúe reforzando el compromiso por construir un verdadero sistema de cuidados en nuestro país. Sabemos que es complicado también por la configuración administrativa de nuestro país, por la configuración competencial de nuestro país, pero es el momento de dar un fuerte arreón y de garantizar que a lo largo de esta legislatura, dure lo que dure, y espero que dure mucho, podamos, bueno, pues eso, desplegar muchas de las medidas que ya hicimos en los pactos de la anterior legislatura y que en esta acaben viendo la luz para configurar un sistema nacional de cuidados digno, fuerte, con buenos empleos y, sobre todo, que proteja a la gente y que genere, como digo, vínculo común en la sociedad. Nada más y muchas gracias.